quiero darle la bienvenida a Emilio Álvarez y Casa, ex senador de la República de México, e integrante de Somos México. Doctor Álvarez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto estar acá en NTN 24, un abrazo a todo el continente. A ver, comienzo tomando una palabra suya que colocó en sus redes sociales y le pregunto, ¿se ejecuta la democracia de México este domingo? Es así, lo que estamos viendo es un golpe de Estado en cámara lenta, es un sucesivo de abusos, porque a partir de las elecciones que cumplirán un año, el partido en el poder en México, Morena, hizo una serie de maniobras, en mi opinión, ilegales e ilegítimas para apropiarse de la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Me explico. Morena tuvo 54% de los votos en la Cámara, en el Congreso, y se quedó con el 75% de los lugares en la Cámara de Diputados. Y con una actitud que no se diferencia de la delincuencia organizada en términos de compra y coacción, se apoderó de la mayoría calificada también en el Senado. A partir de eso, hicieron una serie de reformas constitucionales, entre otras, la del Poder Judicial, que nos lleva a las elecciones de este domingo. Y eso nos pone en la antesala de que un solo partido, una sola visión del país controla el Poder Ejecutivo, el Legislativo y ahora en una maniobra que está esencialmente motivada por la venganza y el control, apoderarse del poder Judicial. Sin embargo, doctor Álvarez y Casa, para la presidenta Sheinbaum pareciera que esto es la panacea a todos los problemas que México puede tener en relación a la justicia. Sí, en realidad, déjeme ponerle un ejemplo. Una persona va al médico y le dice, fíjese que tengo problemas de visión en el ojo derecho. Y el médico le dice, sí, mire, es que usted es neoliberal, usted es muy corrupto, usted está muy mal, le voy a cortar el pie derecho. Oiga, no, yo tengo problemas de visión del ojo, tiene razón, le voy a cortar los dos pies. Así actúa Claudia Sheinbaum en términos del diagnóstico de lo que se está realizando. Por supuesto, en cualquiera de nuestros países uno quisiera un mejor poder judicial, una justicia más eficaz, más expedita. Podemos convenir que se requería, pero tal vez la reforma más importante era la de las fiscalías en México y luego el tramo más pequeño del poder judicial. Pero Claudia Sheinbaum y todo el aparato que hoy conforma algo que le llamamos partido gobierno, porque es la misma cosa, están intentando convencer de que la urna es la vía idónea para conseguir a las personas juzgadoras. Y la verdad es que es todo lo contrario. La urna no es el mecanismo porque quien es elegido se debe a sus electores. Entonces, ¿cómo un juez tendrá independencia si le debe su cargo al aparato de gobierno? Si hay una confrontación política, económica o social con el gobierno, ¿a quién van a responder estos nuevos juzgadores? Pues a quien los llevó a donde están. Y lo que no debe tener duda quien nos escucha es que prácticamente todas las personas que llegaron a la boleta, fueron elegidos previamente por comités controlados por Morena. Llegarán a la boleta personas elegidas previamente en el Poder Legislativo, controla Morena, en el Poder Ejecutivo, controla Morena, y los del Poder Judicial, que no controla hasta ahorita Morena, pero que se fueron imposibilitados por una orden judicial, el Senado lo retomó, que también los controló Morena. Habrá quienes vienen de la trayectoria de la carrera judicial y salvaron algunos de estos filtros, pero en su gran mayoría son personas vinculadas orgánica, política o económicamente con el partido en el gobierno. Claro, dejando de lado la meritocracia, dejando de lado el conocimiento de justicia, dejando de lado la preparación, la experiencia acumulada para ascender. Sí, o sea, teníamos una apuesta en este país para una carrera judicial. Era un proyecto que llevaba 30 años para poner controles para que las personas en el Poder Judicial pudieran tener
exámenes, revisiones, mérito, carrera. Y por supuesto que eso nos había generado una serie de avances importantes. Claro, se habían detectado casos de corrupción, sí, pero esos tienen que ser señalados en lo particular. Lo que se ha construido es una falsa narrativa, como si todos los problemas del mundo mundial en materia de justicia fueran culpa del Poder Judicial, y eso es un despropósito. Lo que tenemos es una narrativa poderosa, una narrativa que viene con este entendimiento populista de que la urna es una especie de santificación y todo depura y todo limpia, y la verdad es que es todo lo contrario. Lo que vamos a ver este domingo es un aparato de Estado que amenaza con mover a 20 millones de personas. El dinero público, privado e incluso criminal que va a costar eso es de proporciones bíblicas. Vamos a ver un aparato de acarreo atómico, así en México se dice cuando se lleva a la gente a votar, se le acarrea. Y lo que vamos a ver entonces es no solo un golpe de Estado técnico al Poder Judicial, sino que un partido se apropia de la Suprema Corte de Justicia, se apropia de una nueva especie de instancia de inquisición, el Tribunal de Disciplina, y se apropia del Tribunal Electoral. Estas películas las hemos visto en otros países de corte autoritario, pienso en Venezuela, pienso en Nicaragua, y México está siguiendo un sendero peligroso donde no solo se dinamitan aquellas instancias que le ponen límites a los abusos, sino que se les pasa la factura, la venganza y se les apropia. Es por eso que hay una enorme discusión en México sobre el sentido de esta elección el domingo. ¿Y cómo no tener esa discusión, doctor Álvarez y Casa? Y otra cosa es la legitimidad, ¿no? Porque se había dicho en un principio que quizás no iba a participar ni el 10% de los inscritos. Y quizás por eso ahora se habla de este acarreo. Es correcto. Se había estimado una participación entre el 5 y 7%, y al régimen esos números le preocuparon y empezaron a establecer cuotas a los gobernadores de Morena, a las presidencias municipales de Morena, a las diputaciones de Morena, para movilizar gente. Tanto así incluso que llegaron a la producción de este tipo de cosas. En México a esto se le llama acordeón. Cuando uno iba a la escuela y no sabía las preguntas, entonces hacía una pequeña anotación y eso se le llamaba acordeón. Ahora están repartiendo por miles. Yo tengo acá un ejemplar, que son en su gran mayoría candidatas y candidatos del partido en el poder, para decirle a la gente por quién votar. Esto no tiene nada que ver con la libertad del voto, esto no tiene nada que ver con la secrecía del voto, es parte del intento de amarre. Y cuando uno ve los nombres, pues se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a personas cercanas o militantes a Morena. Esto es parte del engranaje del aparato del acarreo y decirle a la gente por quién tiene que votar, por quién tiene que marcar un número. Es una elección extraordinariamente compleja. Las personas en la Ciudad de México tan solo van a tener 13 boletas y algunas de ellas tendrán que marcar hasta 9 o 10 nombres. Pueden marcar uno y eso genera y va a generar, por supuesto, un retraso enorme. Es que es la locura, es el absurdo. Es como, estamos viviendo una realidad en México como si Kafka fuera un niño de brazos, ¿no? Y lo que estamos viviendo es una cosa, el mundo al revés. Y la urna es un mecanismo para elegir representantes políticos. Ese es el sentido. Lo que nos están diciendo en el gobierno es que los jueces deben ser representantes políticos. Y eso lo que hace es alejar el sentido propio de la justicia, claro, que tiene esta imagen de una mujer vendada y con espada. Lo que vamos a tener en México es una justicia sin venda y con garrote, ¿no? Una justicia al servicio del poder, una justicia que se viste de policía y que estará dispuesta a atender las órdenes de sus jefes políticos. Y si no lo hace, va a haber un tribunal de disciplina que se encargará de correr a quien piense que la justicia es ciega. El fenómeno de apropiarse de la justicia en México es un paso más de construir
hacia un régimen autoritario que está cada vez más apropiándose de libertades y derechos. Lamentablemente esa es la realidad de algunos de nuestros países, doctor Álvarez y Casa, ¿no? No solo de México, eso pasó en Venezuela, se lo dice quien vio la destrucción y el robo de todo un sistema, ¿no? Cada vez más escuchamos, infelizmente, la gente en México no está tomando nota de lo que sucede, a pesar de que por nuestro país pasan miles y miles de venezolanas y venezolanos caminando, que vienen cruzando desde el tapón del Darién para tratar de llegar a este país o a Estados Unidos. Hemos escuchado historias atroces, sabemos de más de 8 millones de venezolanos que han dejado su país, justo por modelos fracasados. Fíjese la ironía, ya estamos un poco en ese camino donde no hay para medicinas, pero sí hay para acarreos y elecciones. No hay para seguridad, pero sí hay para que se garantice el control del gobierno. Y también empieza a hacerse una amalgama con el ejército, como pasó en Venezuela o Nicaragua. Este fenómeno es justo un modelo político que vamos a tener que superar acumulando energía política y social, porque el debate de la legitimidad se vuelve un debate absolutamente vital. Y lo que vamos a hacer, pues sí, es una brigada antimapaches. En México se le llama mapaches a los delincuentes electorales. Sí. Porque es este animalito con el disfraz pintado, ¿no? Son los que hacen trampas. Y ya habíamos superado esa etapa. México ya había construido una autoridad electoral confiable. Y ahora regresamos a prácticas que nos dan mucha desconfianza. Por ejemplo, la autoridad electoral decidió que no se anularan las boletas no utilizadas el día de la jornada electoral. ¿Qué va a pasar con esas boletas? ¿Las van a rellenar? ¿Alguien con una mano oscura y peluda va a ponerse a rellenar? ¿O en lugar de que haya 1,5 millones de ciudadanos que cuenten los votos, va a haber algunos que quieran rellenar? Ya no tenemos la certeza de que la ciudadanía otra vez controla los procesos, sino que el gobierno se quiere meter por la puerta de atrás. E infelizmente, ese INE que nos costó tanto trabajo, y diría sangre, ese INE que era ejemplo mundial, otra vez regresa de una u otra manera a la esfera, a la conducción, a la cercanía, a la empatía de los intereses del gobierno. Es la triste realidad. Doctor Álvarez y Casa, gracias por acompañarnos. Atentos, por supuesto, a todo lo que vaya a estar ocurriendo en esta elección de jueces y magistrados que va a realizarse este domingo en México. Inédito proceso. No existe otro país en el mundo que elija por votación a jueces y magistrados. Se les elige por méritos, por conocimiento, y se intenta alejarlos de la política y del crimen organizado para que puedan impartir verdadera justicia. Lamentablemente esta es la realidad. Era Emilio Álvarez y Casa.